Ya, entonces, en esta última parte del curso, tenemos que programar lo que nos queda para que ustedes puedan anticipar, ¿cierto? Por ejemplo, la conformación de grupos, porque vamos a tener una cátedra que es una cátedra de aplicación fundamentalmente, que es replicando el ejercicio que estaba en el último control de lectura, es decir, ustedes van a tener un texto auténtico que ya lo tenemos definido con la profesora Marcela Jarpa, que contiene errores de tipo gramatical, errores de tipo ortográfico y que puede ser, cierto, mejorado en términos de vocabulario, y van a tener que hacer, cierto, lo mismo que ya hicieron para la cátedra, que es fundamentalmente identificar ese tipo de errores. De hecho, yo recogí, ¿cierto?, de esa misma tabla que ustedes tuvieron que completar, recogí algunas explicaciones que daban, por ejemplo, para la confusión entre V y B larga. Van a tener que identificar los errores entonces y van a tener que explicarlos y hacer allí alguna actividad de naturaleza, ¿cierto?, instruccional para la mejora de esos errores. Esa cátedra, ¿cierto?, que, hola, profe, a nosotras nos mandó la nota del otro podcast, que no es nuestro. Chuta, ya. De ahí lo veo, Javiera, ya puede que no haya cambiado los nombres, se me puede haber traspapelado. Lo vemos al final de la clase. Entonces, yo les quería comentar que de esta cátedra emerge la evaluación clave. No es otra cosa distinta, sino es tomar esa misma lógica que ustedes están trabajando y eh, hacer una propuesta de una secuencia didáctica, es decir, un diseño que lo vamos a trabajar en función de la secuencia didáctica que está en el texto de Gómez y Noé Trigo, que había uno que tenían los dos autores compartidos y había otro que eran los mismos autores más la Esther Trigo, entonces de Gómez y Serrano. Entonces van a tomar hay un modelo de secuencia didáctica que lo revisamos en clase, lo trabajamos, y estaba también como una pregunta de la prueba donde ustedes tenían que hacer un diseño por fases que integraba en el último momento gramática, ortografía y vocabulario, en la fase 3 y la fase 4. Entonces, para ello, les voy a compartir la pantalla para mostrarles, ¿cierto?, desde el aula. Todavía no está subida ninguna de estas cosas que les estoy diciendo. Aquí estamos, entonces, el texto fundamental de apoyo para la evaluación clave es este que está acá, se los voy a mostrar. Esperen un poquito que se me abrió la puerta. Ustedes vuelven a la unidad de gramática y el texto que vamos a tener a mano para la evaluación clave es este, el de Garrido y Romero, y este texto tiene una secuencia que está acá abajo, acá, que desarrolla las fases 1, 2, 3 y 4 que está en el otro texto, que es este, ¿cierto? El de Romero, Jiménez y Tigo, donde estaba la fase 1 que partía del texto para luego trabajar, ¿cierto?, desde la instrucción en gramática, ortografía y vocabulario. Pero en este texto están las fases, ahí están las fases, y ustedes van a tener que desarrollar una secuencia didáctica con estos tres elementos: la intención didáctica, las pautas de actuación, que es lo que van a hacer efectivamente, ¿cierto?, con los niños y niñas,
y las dinámicas de aula que tienen que ver con los materiales con los que van a trabajar, cómo van a modelar, ¿cierto? Las actividades referidas al léxico, a gramática y a ortografía. Y en este texto, que es el texto de referencia para la evaluación clave, hay una secuencia de una propuesta didáctica que está desarrollada completamente en 4 sesiones, es decir, en 4 clases. Ustedes van a tener que planificar esas 4 clases, tal como está aquí. Fíjense ustedes que acá está lo que se hace en la sesión 1, está desarrollada completamente una secuencia. La sesión 2, la sesión 3, que es reflexionando sobre la gramática del texto, y la sesión 4, me la salté, que es elaborando textos desde la reflexión lingüística. Y van a tener que planificar, pero van a tener que desarrollar los materiales para las fases 3 y 4, que es cuando trabajan ortografía, gramática y vocabulario, y lo hacen, ¿cierto?, desde la perspectiva de la reflexión lingüística. Esos materiales, los materiales ya los tenemos diseñado la evaluación clave, por lo tanto, lo que nos competía hoy día era entregarles las fechas, ¿cierto?, de las últimas evaluaciones y señalarles que esta evaluación clave va a ser en grupos, ¿cierto?, igual que la cátedra. La cátedra ustedes la pueden trabajar en grupos, en duplas, de a 3 y si es necesario hasta de a 4, y luego, ¿cierto? Esos mismos grupos que desarrollan la cátedra pasan a la evaluación clave. Por lo tanto, es súper importante que ustedes se organicen en términos de que escojan el equipo con el que van a trabajar. Eso es con respecto a estos elementos. ¿Cuáles son las fechas que vamos a manejar entonces para estas evaluaciones? Las voy a poner acá, las voy a poner en el chat, ¿cierto? Se las voy a copiar y se las voy a pegar. Vuelvo al chat. Ya, entonces ahí están las fechas. El control de lectura es el 30. La cátedra la pueden entregar hasta el 6 de diciembre, que ya no vamos a estar en clase, pero yo voy a abrir espacios de tutorías para preparar la evaluación clave, que la tienen que entregar el 13. ¿Ya? Ustedes saben que este semestre, creo que el 22 de diciembre por ahí, hay que tener el proceso cerrado. Por lo tanto, en esta última parte, lo que yo voy a hacer es enviarles, ¿cierto?, un horario en el que ustedes se puedan inscribir para presentar las actividades que están desarrollando, resolver dudas, mostrar los materiales que van a tener que diseñar o discutir, ¿cierto?, el diseño que están haciendo, ¿ya? Eso es en cuanto a fechas. Entonces tenemos el 30, que ya sería nuestra última sesión, con un control de lectura. Luego el 6 ustedes entregan su cátedra, que van a tener, ¿cierto?, todo este tiempo para diseñarla, para resolver dudas, que va a estar subida. Yo creo que la vamos a subir de aquí al viernes con la profesora Marcela Jarpa, porque nos queda pegar el texto nomás que estuvimos, ¿cierto?, que hicimos que un niño escribiera. Y el 13 entonces sería la evaluación clave y en ese periodo del 6 al 13 van a haber espacios para tutorías. Gabriela, la escucho. Profe, el 30 control de lectura, ¿cierto? Y ahí cae martes y Ah, nosotros no, no no, tenemos sí. clase. Nosotros lo tenemos al día siguiente. Lo que pasa es que esa es la fecha del otro paralelo, ¿ya? Es martes 30, Sería, cae día martes, nosotros lo tenemos el 1 de diciembre, el primero, ¿ya? Y esa sería nuestra última sesión. Gracias por como el primer la... martes de diciembre, sería el Sí, 7 de entonces, de diciembre. no, a ver, no. No, 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 no. Que me A ver. confundí porque
Sí, El déjame 1 abrir de mi... diciembre es Claro, que lo miércoles. programamos mirando las notas del otro paralelo. Em, ellos lo tienen, nosotros lo tenemos el miércoles 1 de diciembre, al otro día. Lo que pasa es que el paralelo 1 tiene clases los martes. Y ese día es el día que la profesora Marcela Jarpa fija las pruebas. Pero nosotros lo tendríamos el 1 de diciembre, no el 7. ¿Está claro eso? Entonces lo voy a corregir en el chat. Ah, ya. Esto es de vocabulario, ¿cierto? Sí, miércoles 1 de diciembre. Me volvió a abrir la puerta. Eso sería. Entonces, hoy día vamos a partir con algunas cosas de vocabulario que están fundamentadas. Hoy día vamos a trabajar con dos de las lecturas que están, ¿cierto?, en la carpeta, que son Hirsch y Stahl, que son estos textos que están acá. Me voy a mover ahora para mostrarles cuáles son los textos con los que vamos a trabajar hoy día. Vamos a trabajar con Stahl, que es un texto muy, muy interesante, además de lo bonito que es para uno como profe, que se llama Las palabras se aprenden gradualmente mediante exposiciones múltiples. Ese es uno de los textos, y este otro, que es un texto de referencia para cualquier profesor o profesora, que se llama La comprensión lectora requiere conocimiento de vocabulario y del mundo, hallazgos científicos sobre el bajón de 4 grado, que es un concepto que aparece descrito como esa baja, ¿cierto?, en las calificaciones que, según la investigación, suele producirse cuando los niños avanzan en escolaridad y llegan hasta cuarto, quinto básico, y que tiene, estamos hablando en el ámbito de la comprensión lectora, y que tiene evidentemente incidencia les estaba presentando, ¿no? No les estaba presentando lo que está en el aula, este texto, y que tiene incidencia, ¿cierto?, en la comprensión lectora, y aquí se indagan en algunas de las causas de por qué se produce este bajón de cuarto grado, que está pensado, ¿cierto?, en la realidad norteamericana, pero que también la podemos extrapolar a la realidad de Chile, y que, entre otras cosas, explica, ¿cierto?, cómo el desarrollo e incremento de vocabulario, o un vocabulario, ¿cierto?, eh, poco desarrollado en los niños y niñas, tiene una incidencia decisiva en la comprensión lectora. Entonces, con el otro que les estaba comentando, son los textos que son el fundamento de la clase de hoy día, y que yo he recogido algunas ideas centrales para poder trabajarlas. Este PPT aún no lo subo, ¿cierto? Lo voy a subir apenas termine la clase, porque estaba haciéndole algunos ajustes. Tenemos allí, ¿cierto?, un título para la clase de hoy día, que dice que el vocabulario lo plantea como factor relacionado con la comprensión lectora. Entonces, esta es la primera idea fuerza del día de hoy, y que es que el vocabulario, ¿cierto?, no se trabaja por sí mismo, es decir, necesitamos hacer, ¿cierto?, un incremento de vocabulario progresivo, intencionado con nuestros estudiantes, pero necesitamos saber como piso que todo lo que hagamos en términos de vocabulario tiene una incidencia en la comprensión lectora. Y ya vamos a ver por qué. Además que Hirsch dice, Stahl dice, la exposición de los niños a múltiples veces a una determinada palabra genera también, ¿cierto?, que el niño o la niña la pueda aprender. Todo eso lo vamos a ver en esta presentación. ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Algo que ustedes ya saben, porque este es un concepto que lo aprendieron en literacidad, cuando veíamos, ¿cierto?, efectivamente, que uno debía trabajar
tanto en la educación inicial, ¿cierto? En la educación parvularia, si queremos llamarlo así, debía trabajar la conciencia fonológica, y ya sabemos todo lo que nos aporta, ¿cierto?, el desarrollo de la conciencia fonológica en materia de lectura y escritura. Y también hablábamos en su minuto de la conciencia sintáctica, que tiene que ver, ¿cierto?, con el conocimiento y dominio de las estructuras gramaticales, pero también hablábamos de la conciencia semántica. Y de hecho, el texto Leo primero tiene muchos ejercicios. Leo primero, primero básico, porque después en segundo básico y en tercero también se llama Leo primero. El Leo primero de primero básico tiene muchos ejercicios de conciencia semántica. ¿Qué es lo que hacían los niños? ¿Cierto? Que es algo que ustedes también tuvieron que hacer cuando estaban en el diseño de ejercicios previos a las baterías. Era mirar cómo se podía trabajar la conciencia semántica. Entonces habían actividades del tipo agrupa, ¿cierto?, los objetos que son parecidos o que tienen una misma función, saca el elemento intruso que no corresponde, establece una categoría a partir, ¿cierto? Entonces les ponen allí, en base a una lectura siempre, les ponen, por ejemplo, un pulpo, una almeja, no sé, un tiburón, y los niños tienen que armar categorías. Todo eso es lo que se trabaja a partir de la conciencia semántica, que es esta misma definición que veíamos para conciencia fonológica, esta capacidad de reflexionar sobre el significado de las palabras y las relaciones que se establecen entre ellas. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una palabra nueva? ¿Ya? Allí consideramos no solamente su definición, sino que el contexto y el uso en que esa palabra se está empleando y las distintas partes o componentes que tiene la palabra. Y aquí es donde yo hago el link, ¿cierto?, de todo lo que anticipé cuando estábamos viendo ortografía. Y les decía, fíjate que esta es una palabra que está compuesta por un prefijo, ¿cierto?, que le otorga un significado, y ahí decíamos, ¿cierto?, reevaluar, rehacer, reasignar, y veíamos que el prefijo entonces le otorga a esa palabra redistribuir, que es dar, ¿cierto?, algo a un grupo determinado de personas. El prefijo re dice que tenemos que volver a hacerlo. Por eso es que allí dice las palabras por sí mismas, las palabras en su contexto y las palabras según cómo éstas se estructuran. Y de hecho, para poder mostrarles cómo esto funciona en el ámbito escolar, yo tomé un texto de estudio de cuarto básico, que no sé si vamos a alcanzar a revisar eso hoy día. Tomé un texto de estudio de cuarto básico y lo revisé, ¿cierto?, de la página 1 de la primera a la última, y fui revisando todas las actividades de vocabulario, ¿ya? Establecí una clasificación de esas actividades de vocabulario para mostrarles todas las posibilidades en que se trabaja, ¿cierto?, en cuarto básico vocabulario, y también hice una pasada por el Leo primero de primero básico para mostrarles a ustedes las actividades de conciencia semántica. Eso lo vamos a alcanzar, mañana no vamos a tener clase porque ustedes tienen una actividad, ¿cierto? ¿Van a ir a la actividad al jardín botánico ustedes? Entre Yo paréntesis. no, profe, voy a ir solo en la mañana. Va a ir solo en la mañana. Bueno, pero a nosotros nos pidieron, ¿cierto?, que la jornada de la tarde no la dictáramos porque para darle las facilidades, ¿cierto?, de esta actividad. Entonces, bueno, vuelvo a lo mío, ¿cierto?, en términos de lo que creo que vamos a poder alcanzar a ver hoy día. Y además, cuando hablamos de conciencia semántica y de vocabulario, evidentemente la conciencia semántica se trabaja íntimamente unida al desarrollo léxico y sintáctico. Ya lo vimos que gramática, ortografía y vocabulario finalmente, ¿cierto?, terminan siendo fenómenos que no podemos trabajar aisladamente en la clase, sino que tenemos que procurar integrarlos a partir de la unidad mayor, que es el texto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿O por qué se trabaja de esta manera? Y es porque tenemos que privilegiar, como dice ahí la presentación, la dotación de sentido
antes que la ejecución de actividades mecánicas y repetitivas, que es un paradigma que hemos estado cuestionando permanentemente en la asignatura. Y entonces, fíjense que nos vamos a encontrar con la primera definición, ahí está, con la primera definición, y que es una definición de Hirsch, ¿cierto?, que propone 3 principios que tienen implicancias útiles para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. ¿Por qué? Porque todo este tiempo hemos estado señalando que la gramática, que la ortografía, ¿cierto?, contribuyen al desarrollo de habilidades superiores como la escritura, y que el vocabulario tiene una incidencia en la habilidad mayor que es la lectura. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que mirarlo como componentes que contribuyen a esas habilidades. No se pesquillito a la puerta, porque se me abre, hay una corriente en alguna parte aquí y se me abre. ¿Cuáles son estos 3 principios? El primero, algo que ustedes ya lo saben, ¿cierto?, es que la fluidez, ¿cierto?, la fluidez permite a la mente concentrarse en la comprensión. Y esto lo vimos cuando estábamos trabajando en literacia inicial, y sabemos, ¿cierto?, que el niño tiene que transitar desde una decodificación, ¿cierto?, inicial a una lectura fluida. ¿Qué es esa fluidez? Es, ¿cierto?, la capacidad que tiene el niño de leer las palabras como una unidad de corrido, sin silabeo, y que le va a permitir, ¿cierto?, a su mente concentrarse en el significado y no en la decodificación. Ya sabemos, y esto la investigación lo ha mostrado desde siempre, que cuando los niños tienen una lectura de naturaleza silábica, todo el esfuerzo que están desarrollando está puesto en la decodificación. Por lo tanto, es muy difícil que ese niño pueda concentrarse, ¿cierto?, en comprender el texto. Eso es algo que ya lo hemos visto. Entonces, Hirsch dice, mira, hay 3 cosas que tienen, ¿cierto?, directa relación con la comprensión, la fluidez, y luego Hirsch señala que otro de estos factores o otro de estos principios es justamente la amplitud de vocabulario. Y fíjense ustedes que allí está señalado, la amplitud de vocabulario aumenta la comprensión y facilita el aprendizaje. Entonces, no es solamente, ¿cierto?, que los niños aprendan nuevas palabras, sino que esas palabras les permitan, ¿cierto?, acceder a los textos, escribir textos y faciliten, ¿cierto?, sean facilitadores de la comprensión lectora. Y el tercero, tal como ustedes lo van a ver en Hirsch, y esto está súper desarrollado con un ejemplo bien interesante, donde él habla, ¿cierto?, cuando los niños están haciendo una actividad sobre el béisbol, creo que es el conocimiento del tema, que aumenta la fluidez, amplía el vocabulario y permite la comprensión más profunda. ¿Qué es lo que propone Hirsch, ¿cierto? Es que nosotros trabajemos ciertos temas con los niños de manera recurrente. Por ejemplo, cuando ustedes estaban haciendo las baterías de conciencia fonológica, una de las condiciones que nosotros les poníamos era que ustedes buscaran un tema, ¿se acuerdan? No podían ser ejercicios para conciencia fonémica sobre animales y los de conciencia silábica sobre, no sé, sobre comida. Tenían que buscar un tema que fuera recurrente en el desarrollo, que fuera el articulador de las actividades que ustedes iban a hacer. Y eso efectivamente, ¿cierto?, muestra que cuando trabajamos con los niños, no sé, estamos trabajando un tema y lo trabajamos, por ejemplo, en la clase de ciencias, y lo trabajamos en la clase de historia, y lo trabajamos en la clase de lenguaje, tiene un efecto en todos los ámbitos. En la fluidez, porque los niños van a aprender palabras que las van a encontrar en variados contextos, amplían su vocabulario y evidentemente eso tiene un efecto en la comprensión más profunda. Entonces, estos 3 elementos que señala aquí, ¿cierto?, de ellos, uno es el que nos ocupa en este minuto, y es justamente el tema de la amplitud de vocabulario. Cómo se trabaja,
Miren, este es una cita de un texto que yo encontré, que está allí, recogí una cita, ¿cierto? Luego les voy a mostrar el link. Dice, me llega un dato, este es un texto escrito por un profesor. En un grupo de 200 alumnos enfrentados a la selectividad, ni uno conocía la palabra pródigo. Esto es, alumnos que estaban dando una prueba para un proceso de selección. Ni uno conocía la palabra pródigo. 2 estudiantes de ese grupo, sin embargo, sí que supieron dar razón de la palabra misántropo. Misántropo. El porcentaje es de 1%, ya que se dice pronto, o sea, es como por decir mucho, ¿cierto? Y estamos hablando de selectividad, donde los alumnos ya han sido previamente cribados entre la grey estudiantil. Son los que van a cursar estudios universitarios, no todos aquellos que llegan a este estadio. Por tanto, no todos aquellos que estudian llegan a este estadio. Por tanto, el dato es más revelador si cabe y escalofriante. Entonces, fíjense ustedes qué palabras no conocen de este texto. ¿Cuáles no conocen? ¿Saben lo que significa pródigo? Yo no. Ya he escuchado, sí, como el hijo pródigo, El hijo pródigo, ya, Es- súper bien. pero no sé, nunca he sabido, ni tampoco la he buscado, ese es mi problema igual. ¿Saben lo que significa misántropo? Profe, Dígame. en esa misma historia del hijo pródigo es que ahí se trata de que su papá le dio todo y lo botó todo, así como que sacó... Eso significa como pródigo, una persona que como que desecha todo lo que tiene, algo así. De hecho, la historia del hijo pródigo es un texto bíblico que dice que había un padre que tenía 3 hijos, ¿cierto? Y uno de ellos era el favorito y el padre siempre lo favorecía y este hijo se va, ¿cierto? Y luego de un tiempo este hijo vuelve y el padre lo recibe como si nunca se hubiera ido y los hermanos dicen, claro, él se fue, renunció, ¿cierto?, a la familia y cuando vuelve es recibido de la mejor manera posible y nosotros que hemos estado siempre aquí, nunca hemos recibido los favores de nuestro padre, ya, el hijo pródigo. ¿Conocen lo que significa la palabra misántropo? Vamos, feministas al poder. ¿Conocen lo que significa misantropía? Uf, yo tuve un jefe misántropo en otra universidad que me dejó mal, me dejó mal. ¿Está relacionada al odio, profe? ¿Al odio a Según yo, quién? ¿Hacia quién? como al ser humano en sí, ¿o no? Sí, básicamente a las mujeres. ¿Ya? Yo tenía un jefe, ¿cierto? Yo era súper buena trabajadora, pero él siempre favorecía a los hombres por sobre las mujeres. ¿Ya? Ya. ¿Y saben lo que significa cribados, previamente cribados de entre la grey estudiantil? ¿Entienden ese concepto? Pueden no entenderlo, esas palabras todavía son de menos uso. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo este profe? Este es un alegato de un profe que está hablando de los estudiantes, ¿cierto?, que ya han sido seleccionados para estudios universitarios, en un proceso tal vez así similar a la PSU, PTU o como se llama. Entonces dice, me llega un dato. En un grupo de 200 estudiantes enfrentados a la selectividad, ni uno solo conocía esta palabra, la palabra pródigo. 2 estudiantes de ese grupo, de 200, sabían lo que significaba misántropo. El porcentaje es de un 1% que se dice pronto, como por decirlo mucho. Y estamos hablando, dice este profe, de selectividad, es decir, de los alumnos que han pasado procesos de selección, donde los alumnos han sido previamente cribados de entre la grey estudiantil, es decir, han sido sacados entre la grey, entre el grupo, ¿cierto?, entre la masa, han sido seleccionados, ¿cierto?, cribados de entre la grey, y son los que van a estudiar cursos universitarios. No todos aquellos que estudian llegan a este estadio, o sea, de toda la gente que estudia, ¿cierto? Solo algunos pasan este proceso de selectividad. Por tanto, dice, el dato es más revelador si cabe y escalofriante. Están penando aquí en la universidad. Y escalofriante. ¿Qué está diciendo este profe? Que fíjate,
que entre los alumnos que han pasado procesos de selección, para él es escalofriante que no conozcan estas palabras, ¿ya? Pródigo, misántropo, qué sé yo, ¿ya? Y esto que está, ¿cierto?, aquí en un blog, ahí está, amplitud de vocabulario se llama justamente, y que continúa así, dice, el volumen de nuestro propio vocabulario se suele interpretar tradicionalmente en clave de riqueza o pobreza. ¿Tiene un vocabulario rico o tiene un vocabulario pobre? Parámetros un tanto toscos, dice este profesor, que necesitan ser resituados. En el paseo de la mañana, sin duda, relacionado, espero, con estas brutales y patrioteras fechas de conmemoración del 2 de mayo, cuando las fuerzas de Murat hicieron una escabechina con los paisanos, me encuentro un hombre disfrazado de época, como dicen ahora. Como si solo hubiese habido una época pretérita, como si todo vestuario no tuviese que corresponder forzosamente a una época determinada, o por decirlo mejor, con supuesta guisa de principios del 19. El hombre gastaba libré y calzas, palabras que tampoco pasa nada por desconocer y que seguro dejarían también en blanco a este grupo de 200 alumnos si se les preguntase por ella. Lo preocupante es que cuando ignoramos una palabra, al menos aquellas que no tienen sinónimos que conozcamos, nos queda vedado en gran parte de las ocasiones conocer su concepto. No sé yo si esos alumnos, o por hacerlo extensivo, el conjunto de la población, entiende el sentido de la prodigalidad, que no siempre tiene que corresponder con la parábola evangélica, con el dispendio y la falta de previsión económica, con la pobreza súbita y la vuelta al redil. Tampoco si se puede pensar en una serie de individuos que odian al género humano si no se sabe que los hay y aman. Bueno, y ahí va haciendo, fíjense ustedes, a propósito, ¿cierto?, usando palabras muy rebuscadas, va haciendo un análisis diciendo que efectivamente el tema de la riqueza o pobreza de vocabulario tiene un efecto, ¿cierto?, que va más allá incluso de estos estudiantes que han sido seleccionados en esta selectividad universitaria que él está, ¿cierto?, criticando a partir del vocabulario. Esto que nos puede parecer, déjenme volver a la presentación, esto que nos puede parecer, ¿cierto?, un texto rebuscado, pone de manifiesto una situación a la que estamos llamados como profesores y profesoras de reflexionar, que es que efectivamente, ¿cierto?, no es saber las palabras por sí mismas, sino que tienen un efecto en el desarrollo de nuestras competencias comunicativas. Y si aquí hay 4 o 5 palabras que usted no conoce o que están usadas, ¿cierto?, de una forma en que aunque a usted no le es familiar, eso multiplíquelo, ¿cierto?, por lo que pasa en el aula cuando nos sentamos a trabajar con los niños textos sin tener ningún tipo de actividad que a los niños y niñas les permita acceder léxicamente a estos mismos, ¿ya? Avanzo una. ¿Qué nos dicen los datos? Miren los datos. La posibilidad de entender el significado global de un texto está supeditado al conocimiento de al menos un 90% de las palabras que éste contiene. Es decir, la comprensión decae en la medida que se conoce el significado de menos palabras. Y lo que hace Hirsch, se los voy a mostrar, es poner un ejemplo de esto. Miren, voy a ir a Hirsch. Necesito salir de acá. Voy a ir al texto de Hirsch y él pone un ejemplo. A ver, ¿dónde está? Si lo encuentro. Ya. Cuando yo se los subí marcadito, ¿ah? Le marqué las cosas cuando llegamos acá. Hay un texto que pone que está escrito, ¿cierto?, en clave científica.
acá. Ya, dicen, por ejemplo, dice, él toma un texto que está publicado en la revista National Geographic 2003 y dice, gigante y luminosa, la primera estrella se formó como una perla al interior de un gas en torbellino, ¿ya? Entonces dice, fíjate que cuando alguien se enfrenta a un texto, en este caso, ¿cierto? Para ustedes no es tan desconocido, pero piensen en un lector promedio que se enfrenta a un texto, lo primero que tiene que hacer es una cantidad de deducciones para poder entender, ¿cierto?, el significado del texto. Pero cuando tenemos un vocabulario que no nos permite el acceso a textos como estos, estamos en un problema que tenemos que resolver. Y eso que tenemos que resolver, justamente, ¿cierto?, está puesto en una serie de actividades de naturaleza didáctica que van a permitir tanto resolver problemas de significado, es decir, qué hago cuando desconozco una palabra, o cómo introduzco, ¿cierto?, palabras que van a permitir a los niños y niñas acceder al texto. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto?, dice, la mayor parte de los adultos puede comprender esta oración recurriendo a su conocimiento de la teoría del Big Bang, la formación de perlas, como también del uso de metáforas sobre el cual él vuelve más adelante y los gases. Pero esperaríamos diferentes grados de comprensión, por ejemplo, entre físicos, astrónomos aficionados y ustedes y yo. Probablemente este texto para un físico y para un astrónomo, incluso para un astrónomo aficionado, es un texto muy transparente, de muy fácil comprensión, pero cuando yo, ¿cierto?, no soy una persona que me manejo en el tema, que soy especialista en el tema, puede resultar, ¿cierto?, un texto de harta complejidad. Entonces, esto nos remite a este dato que estaba acá, que es un dato brutal. La posibilidad de entender el significado de un texto se supedita, ¿cierto?, en un 90% a las palabras que éste contiene. Y cuando, ¿cierto?, a mayor conocimiento de las palabras que conforman ese texto, mayores posibilidades tengo de comprenderlo. Esto afecta directamente a la adquisición de nuevos aprendizajes, sin duda. Mientras más palabras conocemos y usamos, nuestra capacidad de nominar el mundo, es decir, de hablar del mundo que nos rodea, se incrementa y como consecuencia podemos aprender más sobre el mundo que nos rodea a través de los textos. Y un tercer dato, ¿cierto?, que nos aporta la literatura, es que al revés, en contraste, en oposición, cuando leemos y nos encontramos con una palabra desconocida, como la palabra misántropo, o como la palabra grey en el texto anterior, o como la palabra cribado, que es un verbo, cribar, ¿ya? Una palabra desconocida cuyo significado no se puede despejar por el contexto, es decir, por más que yo intente decir cribado entre la grey, ¿cierto? No hay elementos suficientes en el contexto que a mí me permitan hipotetizar por el significado del texto, ¿ya? Por eso dice, no puede ser despejado siquiera por el contexto, nuestra fluidez decae. Y por consiguiente, también decae nuestra capacidad de acceder al significado de la frase que lo contiene. Y en ese caso, ¿cierto?, estamos en un problema porque tenemos allí una idea a la cual estamos enfrentados, una idea en el texto que no puede ser resuelta. Y esto lo enfrentamos a diario en la sala de clases, ¿cierto? Lo enfrentamos a diario. Yo el otro día estaba mirando una práctica en un colegio donde los niños estaban leyendo un texto. Creo que se los conté. Esto fue hace 3 semanas atrás. Y era una lectura en tercero básico que se llamaba El palo encebado. Se los dije, a propósito, creo que se los dije, encebado. Ese encebar, ¿cierto? Es con C o con S. ¿De dónde viene el concepto encebado? Palo encebado. De De cebar. cebo, Ya, del cebo. ¿Qué es lo que es el cebo? ¿Quién me da un sinónimo? grasa, Grasa. engrasar, algo Muy así. bien. Sí. ¿Y es con C o con S?
Cebo es con C o con S, Con C. Según yo, con C. es con S, es con S, es con S, palo encebado. Bueno, el tema es el siguiente. La lectura se llamaba El palo encebado. Libro, leo primero, tercero básico, ticket de salida número 95, estaba programada la clase. Y entonces la profesora parte la clase preguntándole a los 7 niños que tenía presentes ese día. Esto fue el 2 de noviembre, porque era el día después, ¿cierto?, del feriado, por lo tanto habían llegado poquitos niños a clase. Les dice, ¿qué juegos ustedes juegan en fiestas patrias? ¿Ya? Entonces los niños les dicen, elevamos volantines, encumbramos volantines, niños que hace 2 años no celebran fiestas patrias, consideremos eso, y niños que, ¿ustedes han visto alguna vez el juego del palo encebado? ¿Alguna vez en vivo y en directo? Sí. Ya. ¿En qué consiste el palo encebado? Que tienen como que agarrarse la persona del palo y arriba hay como un premio. Sí, y tienen que tratar de Y claro, tratar de llegar y la dificultad es que el palo está como con cebo, entonces se resbala la persona. Querida Yulisa, ¿en qué circunstancias viste el palo encebado? ¿Dónde lo viste? En una actividad que hicieron un 18 de septiembre aquí donde yo vivo. Ya, perfecto. ¿Alguna de ustedes, aparte de Yulisa, ha visto alguna vez el palo encebado? Sí, profe, yo. Ya, la Natalie lo ha visto. Ya, entonces, voy a asumir que quien no me responde a lo mejor no lo ha visto, pero el tema es que la lectura se llamaba el palo encebado. Entonces, yo me enteré ahí, porque los niños empezaron a hacer la lectura, ¿cierto? La profesora dijo, ya, parta leyendo usted, siga leyendo usted. Estoy hablando de una experiencia de hace menos de un mes atrás. Y entonces la lectura decía que hay una tradición, ¿cierto?, que se replicó en Chile, que es la del palo encebado, que es de origen napolés, ¿ya? O napolitano más bien dicho, porque ese es el gentilicio. Es de origen napolitano y que se practica en Chile, en las fiestas patrias, y había un texto no muy largo acerca del palo encebado. Terminó la lectura y los niños se pusieron a hacer las actividades, hicieron su ticket de salida. Pero la profesora, no estoy hablando de mi profesora en formación, mi estudiante en práctica que yo iba a ver, sino estoy hablando de la profesora de aula, que era la profesora mentora que hizo esa parte de la clase, nunca les explicó a los niños qué significaba encebado. No obstante, les preguntó, ¿cierto? Les dijo, oye, ¿ustedes qué hacen en fiestas patrias? Niños de tercero básico que hace 2 años, ¿cierto?, no van a unas fiestas patrias, que tienen pocas probabilidades en la ciudad de ver estas tradiciones. Y entonces, ¿cierto?, la activación de conocimientos previos fue, ya, ustedes elevan volantines, entonces hoy día vamos a conocer otra tradición. Cuando terminó la clase, nunca ella explicó lo que significaba encebado, que la palabra encebado viene de cebo, que cebo significa grasa, y que es una grasa que se le unta al palo, ¿cierto?, y uno tiene que subirla porque arriba hay un premio, como nos decía Yulisa, y la dificultad es que evidentemente, ¿cierto?, la grasa te tira hacia abajo. Y tampoco les explicó jamás qué significaba napolitano, que evidentemente ahí había que decir que Nápoles es una ciudad, es el nombre de una ciudad que queda en Italia, a lo mejor haber visto el mapa y decir, mira, desde allá viene esta tradición. Entonces, evidentemente, ¿cierto?, faltó un elemento fundamental en esa clase, que era trabajar con la palabra más relevante, ¿cierto?, que estaba en el título y que permitía entender toda la lectura. Tampoco hubo una comprensión de parte de la profesora de esto, o sea, ¿qué probabilidad tiene un niño de 8, 9 años de haber visto esta tradición? Sobre todo cuando ni este año ni el año pasado tuvimos actividades de fiestas patrias. Y porque además estas son tradiciones como la de atrapar el puerquito, ¿cierto?, cuando tiraban un chanchito y el chanchito corría y había que tirarse a atraparlo, que son tradiciones que se hacían en fiestas patrias, pero que además ya es muy poco probable verlas.
a menos que usted vaya al campo o participe, ¿cierto?, en una fiesta costumbrista, pero si usted va a Playa Ancha, a las ramadas del Alejo Barrio, no va a haber un palo encebado ni va a haber alguien pillando un chancho, po. Pero sí va a haber volantines, va a haber remolinos, va a haber las cosas que los niños les dijeron. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un supuesto que dice que cuando nos encontramos con una palabra desconocida, como era encebado, y que además es con S, ¿cierto?, cuyo significado no podía ser despejado por el contexto, no había nada más en el título, la fluidez lectora decae, ¿cierto? Y por consiguiente la capacidad de acceder al significado de la frase que la contiene. Entonces luego los niños partieron leyendo el texto, en el texto estaba la descripción de lo que era el palo encebado, pero yo tengo la sensación de que se perdió allí un espacio fundamental para trabajar una palabra clave que era imprescindible para entender esta lectura. Y por lo demás, ¿cierto? Luego hubo actividades que eran absolutamente a lo que vamos a trabajar el semestre que viene, que eran de código de superficie, es decir, preguntas muy superficiales respecto al texto que en el fondo, ¿cierto?, no son necesariamente garantía de comprensión. Entonces, todo eso finalmente nos viene a mostrar que el vocabulario, ¿cierto?, tiene una incidencia fundamental en el desarrollo de la comprensión lectora. Veamos más datos, miren acá, ¿cierto? Ya sabemos que hay una relación entre fluidez y vocabulario. Fíjense ustedes, yo tomé ahí una imagen del Leo primero, que dice, ¿cierto?, la fluidez lectora que conduce a la lectura independiente, y el diccionario mental, ¿cierto? Imagínense este concepto, diccionario mental, se potencian sinérgicamente en beneficio de la comprensión. Aquí les puse un video, vamos a ver si lo podemos mirar. Es un video muy cortito, son 2 minutos y medio. ¿Qué le pasó a la voz? Yaquita, ¿qué vas a leer tú? La lectura independiente es una instancia en que niños o niñas leen un texto de manera autónoma, sin la necesidad del apoyo de un adulto. Se puede implementar ya sea en el rincón de lectura, en la biblioteca, en el patio, en la sala o en algún instante dentro de la sala. Todo ha sido maravilloso, dijo el gorila. La lectura independiente proporciona al estudiante primero la fluidez, el desarrollo del vocabulario y la escritura. La podemos relacionar con la motivación. Cuando un estudiante tiene una biblioteca con una amplia gama de libros, es más el tiempo que le va a dedicar a la lectura. Es una síntesis de todo lo que se dijo en el video. Podemos hacer una pequeña encuesta para ver cuáles son los intereses, qué es lo que más les gusta a los estudiantes. Para ello también podemos asesorarnos con la bibliotecaria de la escuela. Los textos deben estar adecuados a la edad del estudiante para evitar que el niño se desmotive. Por lo menos el estudiante debe conocer alrededor del 95% de lo que está en el libro. Fíjense ustedes, miren este dato, lo voy a parar ahí, fíjense ustedes, miren. Dice, si sus alumnos ya leen de forma independiente un libro adecuado, en forma independiente, un libro adecuado es aquel en el que son capaces de leer al menos el 95% de las palabras en el texto con precisión, para que así al leerlo no produzca una desmotivación en el estudiante. Y esto tiene que ver tanto, ¿cierto?, en que son palabras que puedan decodificar, como en palabras que puedan conocer, ¿cierto?, o que les resulten conocidas. Ya, bien, súper. ¿Qué va a leer usted? Bien. ¿Yo qué voy a leer? Los adultos somos los primeros en modelar, somos los primeros entusiastas y tenemos que transmitir ese gusto por la lectura.
Ahí estaba el video. Fíjense ustedes que hay conceptos que están en este video que tienen que ver con aquello que estábamos discutiendo. O sea, está Hirsch, está tal como referente, ¿cierto?, del currículum, y de alguna manera, ¿cierto?, eso está contemplado en este video. Hay una fluidez lectora que está súper vinculada con este diccionario mental que estamos llamados los profesores, ¿cierto?, a irlo incrementando. Entonces aquí yo tengo otra cita de Hirsch que dice que el incremento de vocabulario suele ocurrir como consecuencia de una inmersión profunda en el mundo de las letras. Fíjense ustedes en esta experiencia, la experiencia de esta profesora de una escuela de Puente Alto, que tiene esta bonita biblioteca de aula, que no es algo tan difícil de encontrar en las escuelas públicas, donde hay gran inversión, ¿cierto?, en que hayan contextos adecuados, bonitos, pertinentes, buenas historias, listos para que los niños los manipulen. Y entonces, ¿cierto?, ella tiene este concepto que es la lectura independiente, o sea, el niño va y escoge su texto y tiene un rinconcito donde se sienta a leer, que es una cosa muy maravillosa y que no es tan difícil de encontrar en las escuelas. Y ella sabe, ¿cierto?, que una de las cosas más importantes es que esos textos, ¿cierto?, puedan ser textos de fácil acceso para los niños. Entonces, Hirsch dice lo mismo, el incremento de vocabulario es producto de esta inmersión en el mundo de las letras. Y por lo que nos atañe, ¿cierto?, en el lenguaje disciplinar en el que nos desarrollamos. Por eso, cada vez que nos encontramos con palabras nuevas, el consejo es rescatar su significado. Nos anticipamos a la palabra que los niños no van a conocer o que puede resultarles poco familiar y usamos allí alguna estrategia. Ya les voy a mostrar algunos videos también de esta colección de cápsulas del Leo I que muestra, ¿cierto?, algunas estrategias. Volver a leer la secuencia textual donde está esta palabra para dotarla de sentido y sobre todo para poder apropiarse de esta nueva palabra que nos viene apareciendo. Entonces, una de las labores del profesor es anticipar aquellas palabras donde los niños, ¿cierto?, van a tener a lo mejor pocas herramientas para acceder a su significado contextual o derechamente, ¿cierto?, la mayoría de ellos no la conocen. Por tanto, ¿cierto?, ya sabemos que el alumno, el niño, la niña, ustedes, yo, retenemos mejor el significado. Si las palabras, si estas nos las encontramos repetidas en distintos contextos y en varias ocasiones. Porque, por ejemplo, yo podría trabajar con ustedes ahora alguna palabra que puedo presumir que ustedes no la conocen. Por ejemplo, si yo les voy a poner una palabra en el chat. Ay, se me pierde acá. Si yo les pongo esta palabra, por ejemplo, serendipia, es una palabra hermosa. ¿La han escuchado? Serendipia. No, profe, yo no. Ahí está, serendipia. De hecho, yo tengo un WhatsApp con unas amigas, y el WhatsApp se llama porque a veces uno le pone nombre a los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Las no sé cuánto, qué sé yo, segundo básico, tengo harto WhatsApp, y todos los WhatsApp tienen nombre, los de grupo. Y tenemos con unas amigas, ¿cierto?, todas profesoras, tenemos un WhatsApp que se llama, que viene de ahí, entonces se llama Serepindianas, todas profesoras, ¿ya? Y la palabra serendipia es una palabra muy bonita del español que significa hallazgo afortunado que no se buscó intencionadamente. Es como cuando usted, ¿cierto?, está buscando, imagínense, ¿cierto?, está buscando entre sus cuadernos un apunte que hizo acerca de una materia y busca y busca y busca, y de pronto en ese cuaderno se encuentra con una carta que usted escribió o que alguien le escribió
y que, uy, se lo puse solamente a la Javiera en el privado. ¿Cómo salgo de acá? Espérense, quiero transmitir. Me parece que todo lo que ha escrito le ha llegado a la Javi porque en delante dijo lo de las fechas y tampoco llegaron. Ya, sí, después lo voy a rescatar. Solo el anfitrión, a todos, ahí está. Serendipia. No me lo quieres soltar. El participante puede hablar con todo. No me quiere soltar el WhatsApp de anfitrión y público. No me quiere soltar el chat de la Javiera. Estoy trabajando, pero lo voy a poner acá, miren. Acá. Entonces, este es el concepto que yo les estoy diciendo. Lo voy a poner acá. Serendipia. Entonces, serendipia es un hallazgo afortunado. Usted está buscando otra cosa y se encuentra con algo que no estaba buscando. O, ¿cierto?, conoce a alguien en un momento en que tampoco estaba buscando, por ejemplo, tener una nueva relación. Ay, muchas gracias, Javiera. No estaba buscando tener una relación y de pronto, sin buscarlo y sin quererlo, se encuentra con el amor de su vida. ¿Ya? Eso es una serendipia, es un hallazgo afortunado que ocurre cuando no lo estamos buscando. Entonces nosotros con este grupo, ¿cierto?, que les comentaba, nos hacemos llamar las serepindianas porque somos muy amigas, nos queremos mucho y nos encontramos sin buscarnos. ¿Ya? Y formamos un grupo súper afiatado de profesoras, que son mis amigas y profesoras de acá de la universidad, por lo demás. Ya, todos ustedes conocen algunas de las que forman parte de este grupo porque también les hacen clase. Entonces, fíjense ustedes que si yo les comento este concepto, es muy probable que, no sé, en un año más yo les diga, oye, ¿se acuerdan que yo les hablé de lo que significaba serendipia? Y es muy probable y muy natural que muchas de ustedes olviden el significado de esa palabra. Y lo mismo nos pasa en clase. Si yo, ¿cierto?, tomo un texto y les digo a los niños, miren, aquí la palabra, están leyendo un poema y dice, entonces los gatos contemplan el arrebol hasta que llega la noche. Y yo les digo, niños, ojo, arrebol significa, es una palabra del español que significa que el cielo está rojizo en el momento antes, ¿cierto?, de que caiga la noche. Eso significa arrebol, o cielo arrebolado. Es muy probable que los niños tomen esa palabra y les permita en el momento interpretar el texto, este poema. Pero Stahl nos dice, ojo, las palabras se aprenden por múltiples repeticiones y por tanto no basta con que hagamos el ejercicio de decir, ya, traigan todos los diccionarios, abran los diccionarios y busquen la palabra arrebol. Entonces yo dice, tía, ¿con H o sin H? Sin H, ya. Buscamos arrebol, y un niño está buscando arebol. Yo le digo, no, arrebol, con doble R, ya, la busca, copie la palabra en su cuaderno, o copia en la parte de atrás de su cuaderno, donde vamos anotando todas las palabras nuevas que nos van apareciendo. Parece una actividad súper, súper natural a la sala de clases, parece que es lo que hay que hacer, pero resulta que la investigación nos dice que el efecto de esa práctica es muy bajito. ¿Qué dice Stahl? Miren lo que dice. Déjenme correrlas para allá para mostrarles. Stahl dice, los niños necesitan toparse con la palabra en muchos contextos distintos para ver cómo el significado de la palabra cambia y se desplaza. ¿Qué nos dice la evidencia de la investigación? 4 encuentros con una palabra no mejoran de manera significativa la comprensión de lectura. 12 encuentros sí lo hacían. O sea, la investigación probó que yo ponía a los niños, los exponía una palabra nueva que estaba en una lectura, ¿ya? Hacía que nuevamente que ellos tomaran la palabra y la buscaran en el diccionario y la anotaran en el cuaderno. Luego les dictaba una oración, ¿cierto?, que contenía la palabra nueva. Luego ellos tenían que escribir una oración con la palabra nueva. Y además mirábamos el texto y decíamos qué significaba en el texto. Ahí hay 4 encuentros con la palabra. Pues bien, la investigación muestra que 4 intentos son insuficientes para que esa nueva palabra se integre, ¿cierto?, al vocabulario activo del estudiante. Por lo tanto, Stahl dice 12 encuentros.
Entonces, fíjense ustedes que el trabajo de vocabulario es un trabajo muy demandante, y es un trabajo de joyería, o sea, tengo que tener claro que no puedo todas las clases incorporar palabras nuevas. Imagínense que los niños, cada clase es una palabra nueva, una palabra nueva, una palabra nueva. Y esa palabra la buscamos en el diccionario, la anotamos, y luego hay otra palabra, y luego hay otra palabra. Entonces, fíjense ustedes que la propuesta aquí desde Estal es que nosotros tenemos que intencionar que los estudiantes se topen muchas veces con esa palabra, sobre todo cuando son palabras que son palabras claves en una disciplina. Voy a volver a tocar biología. Cuando usted, ¿cierto?, está trabajando con los niños, a ver, la palabra ciclo, que es una palabra que va a aparecer muchas veces en ciencias naturales, pero lo está trabajando, ¿cierto?, en segundo básico, donde está viendo el ciclo del agua, ¿ya? La palabra ciclo es una palabra fundamental porque remite a la circularidad del proceso, ¿cierto? Que pasa de la evaporación a la condensación, a la precipitación, y vuelve, ¿cierto?, a completarse el ciclo. Entonces, la palabra ciclo es una palabra que es muy probable que los niños no la conozcan antes de llegar a segundo básico, cuando ven el ciclo del agua. Porque ¿en qué otra instancia podría aparecer la palabra ciclo? No se me ocurre en qué otro minuto aparece como parte de un concepto que explica, ¿cierto?, esta situación de la ruta que sigue el agua una y otra vez, ¿cierto? Entonces, ¿Profe? dígame. Y en el ciclo, por ejemplo, primer ciclo, yo lo escucho harto en el colegio, que son, estos niños son del primer ciclo, los otros son del segundo ciclo, Pero ese como... es un concepto para el profe, po. Ah, pero ya ellos no lo escuchan. El niño dice, yo soy de primero básico, po. Aunque el niño lo escuche. Claro, sí, sí. Está en el curso del profe, entonces están en el patio y dicen, los de primer ciclo que vengan, de primero a cuarto, ¿ya? De primero a cuarto. Entonces, para el niño, el suyo es su curso, pero para el profe la palabra ciclo ahí, claro, está absolutamente integrada a su léxico pedagógico. Pero en la apropiación del niño esa es una palabra que escucha nomás, no se la ha topado, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo intenciono que, digamos, ciclo, a ver, ¿qué significa la palabra ciclo? Es como círculo. Fíjate que cuando tú dices bicicleta, ¿cierto?, estás usando la palabra ciclo también, etcétera. ¿Ya? Entonces, Estal dice 12 encuentros son lo más apropiado. ¿Cuáles son los supuestos detrás de esta idea? Voy al tiro al chat. El supuesto número 1 es que necesitamos conocer de manera completa y con flexibilidad, conocer de manera completa y flexible una palabra implica comprender el significado de la misma y cómo ésta cambia en distintos contextos, ¿ya? Entonces, fíjate que cuando tú me das un súper buen ejemplo, cuando yo digo el ciclo del agua, remite a esta idea, pero cuando digo primer ciclo, ¿es la misma idea? O sea, parte en primero básico, segundo, tercero y cuarto y vuelve a primero básico. No, pues. No, pues no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué significa ciclo cuando yo digo primer ciclo? Como primer grupo. Como primer grupo, como primera etapa, como primera agrupación. Entonces, fíjate que la misma palabra, ¿cierto?, remite a dos conceptualizaciones distintas. Y esta reflexión que nosotros estamos haciendo, ¿cierto?, es una con la que los niños, fíjate que el niño se puede encontrar. Voy a seguir tomando tu ejemplo. Supongamos que a los niños les llega un material, ya les llegan unos libros a la sala, y con una carta que dice, tú que estás en primer ciclo, ¿ya? A ti que estás en primer ciclo te enviamos estos materiales. Ya supongamos que el ministerio está mandando materiales para primero a cuarto, cuadernillos de lectura, qué sé yo, y el niño se encuentra entonces con la palabra ciclo, y su idea de ciclo es que, ¿cierto?, es una cosa circular y aquí no está siendo usada. Entonces, lo primero que dice es que necesitamos conocer de manera completa y flexible
que una palabra, ¿cierto?, tiene implicancias de acuerdo a los contextos. El segundo supuesto es que para conocer una palabra necesitamos tener conocimiento, y aquí viene, ¿cierto?, una cosa más bien teórica, definicional o conocimiento de la relación lógica en la que se inscribe en la palabra. Por ejemplo, la categoría o clase a la que pertenece. Por ejemplo, ¿ya? Las palabras que son sinónimas, ¿ya? Entonces, para poder conocer la palabra, primero necesitamos un conocimiento definicional. ¿Qué significa esta palabra? Y ahí es donde yo voy al diccionario, ¿ya? Y hago el trabajo con los niños, y les enseño a manipular el diccionario, y vemos que el diccionario tiene una lógica, ¿cierto?, donde hay una palabra de entrada y una de salida, que es la que usted encuentra aquí, y la que encuentra acá, ¿cierto? Es decir, todas las palabras que estén en estas dos hojas son palabras que están contenidas entre la palabra guía o de entrada y la palabra de salida, ¿ya? Y aquí tengo que buscar la definición. Entonces tengo una definición, veo, por ejemplo, esa palabra que es un verbo, es un sustantivo, y para eso cualquier diccionario que se precie, ¿cierto?, contiene estas definiciones. Dice, esta palabra es un verbo, a veces dice bcorta.tr, que es un verbo transitivo, o dice sust, F, que es sustantivo femenino, y en algunos casos, en la mayoría de los diccionarios, aparece la palabra usada en una oración, sobre todo en los diccionarios que son escolares. Fíjate todo lo que tú puedes encontrar en un diccionario. Pero además, ¿cierto?, necesitamos comprender cómo se adapta el significado de esa palabra a diversos contextos. Entonces, yo puedo tener una palabra y que les aparezca a los niños, ¿cierto?, utilizadas en distintos contextos, y vamos viendo cómo el conocimiento contextual es en gran medida la primera palanca que nos permite entender el significado de una palabra. Déjenme correr para acá. Dice, esto implica exposición a la palabra en múltiples contextos, desde diferentes perspectivas. Esperable suponer que los niños expuestos a una palabra en estas condiciones, incluso sin instrucción, van a aprender mucho más sobre la palabra que los estudiantes que la vean solo en un contexto. Entonces, además, ¿cierto?, uno debiera procurar que la palabra aparezca en más de un contexto. Reciclo, uy, qué buena palabra. Fíjate que ahí, ¿cierto, Jessica? Aportas una idea súper interesante, porque la palabra ciclo, ¿cierto? Ciclo, que remite a esto, a la circularidad de un proceso, pero no a la circularidad del proceso educativo, porque dijimos que ese ciclo es como una etapa, pero cuando le decimos a los niños, ¿y qué pasa si yo le agrego el prefijo re? ¿Qué era lo que aportaba el prefijo re, o que aportaba, ¿cierto?, el re a las palabras? Entonces los niños dicen que se hace de nuevo. Entonces, ¿qué significa reciclar? Y ahí tomamos una palabra y la usamos, ¿cierto?, en un contexto cuando decimos a los niños, ¿qué es lo que implica reciclar? Implica volver a usar, por ejemplo. Ya, yo les digo, vamos a reciclar los envases PET, que son el plástico que no me acuerdo qué número tiene, 4, que es el que se recicla. ¿Qué pasa con ese plástico? No sé, ese plástico va a una fábrica, ¿cierto? No sé, se vuelve, no conozco bien los términos técnicos, fíjense ustedes, y se vuelve a utilizar para fabricar otros objetos de plástico, ¿ya? Entonces, o las botellas reutilizables, ¿cierto?, o reciclables, que son las que van, se lavan y vuelven, etc. Entonces, fíjate usted cómo con una palabra como ciclo, que es fundamental, porque después los niños entran a otra palabra, la usan en el ciclo de la vida, ¿ya?, que también aparece en segundo básico, ¿cierto? Entonces, cuando vemos el ciclo de la vida, es que uno nace, ¿cierto?, crece y muere, ¿cierto? Y es un ciclo constante donde no es que nosotros volvamos a nacer, pero en la naturaleza, ¿cierto?, está pasando esto permanentemente. Entonces, es nacer, reproducirse y morir, porque la reproducción es la que permite el ciclo de la vida, ¿ya? Entonces, te vuelves a topar con la palabra ciclo. Entonces, desde la perspectiva
¿cierto? Didáctica. Fíjate tú que ahí está el papel del profesor en el centro. Para asegurar que el alumno incorpore la palabra es necesario que nosotros como profesores usemos las palabras aprendidas en clase. O sea, no basta con que vea el diccionario, cópiala en la parte de atrás de tu cuaderno y ya estuvo. O cópiala y busquemos el significado y yo te la pregunto en el control de lectura. Entonces, en el control de lectura aparece una guía donde dice la palabra anciano. ¿Por cuál de las siguientes se puede reemplazar? Viejo, joven, no sé, y un distractor que sea, no sé, fuerte. ¿Ya? Entonces, sería. Entonces, tenemos que usar las palabras aprendidas en clase, en las interacciones diarias con los alumnos. Tenemos que procurar despertar el interés en los alumnos por conocer el significado de palabras nuevas, y para eso hay un montón de estrategias que las vamos a ver más adelante, la constelación, los juegos. Tenemos que exponer a los estudiantes a diferentes textos que incluyan la palabra que está aprendiendo, y motivar a los alumnos a usar las palabras en sus escritos y conversaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes, por ejemplo, va a describir cómo es el ciclo del agua, ¿ya? Y va a poner un título a su texto, ¿cierto? Utilizando esta palabra, o la tiene que utilizar, ¿cierto? En dos momentos del texto, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que hay un esquemita aquí arriba que dice que un profesor que intenciona el desarrollo de las competencias comunicativas con y para sus estudiantes, es un profesor que les lee. Ahí dice buena literatura. Fíjense ustedes, cuando vimos el video, ¿qué hacía la profesora? Decía, ¿yo qué voy a leer hoy día? A ver. Entonces ella decía, bueno, los niños tienen que ver, uno también es lector. Entonces, un profesor lee buena literatura, expone a los niños a ella. Identifica las palabras adecuadas para trabajar en contexto. Conversa, hace referencia sobre el lenguaje usado por buenos autores y provee oportunidades, que es esto que hemos llamado andamiaje, para experimentar con el lenguaje. Fíjense ustedes que en el segundo momento de este ciclo, ¿cierto?, virtuoso que está aquí, está el que yo como profesor leo el texto primero, me enfrento a las dificultades que van a tener los niños y niñas al leer, procuro una estrategia e intenciono, ¿cierto?, que una o dos palabras de ese texto sean palabras que vamos a seguir trabajando más allá de conocer en el minuto su significado. Y aquí, ¿cierto?, hay una cuestión bien interesante, que está propuesta por Moreno y Ramos, que es un texto que me parece que no se los incluimos en esta vuelta, incluimos a Mood. Pero Moreno y Ramos, ¿cierto?, señala que el diálogo pedagógico para desentrañar este significado de las palabras desconocidas y el acceso al texto, ¿cierto?, se puede trabajar, por ejemplo, a través de resumen. El resumen me implica que es lo que yo les acabo de decir. Cada uno de ustedes va a escribir con sus propias palabras lo que implica el ciclo del agua. Entonces el niño se va a ver forzado a usar la palabra ciclo. También identificar el vocabulario pasivo, que son voces desconocidas por los discentes. ¿Saben lo que significa discentes? Esto deben haberlo visto en las asignaturas de primer año. Deben haberse encontrado. Ah, sí, está el texto de Moreno y Ramos. Ya, perfecto. Me felicito, ya. Porque lo incluye acá. ¿Ah? Sí. ¿Qué dijiste? Como aprendiz. Un aprendiz, muy bien. Fíjense ustedes, ya. Aquí hay un ejemplo súper bueno. ¿Por qué usted conoce la palabra discente? Porque está estudiando para ser profesora. Si yo voy y me paro, no sé, en la junta de vecinos, donde hay vecinos, ¿cierto?, que vienen de distintos ámbitos, pero que no son profesores, y yo les digo, bueno, nosotros vamos a traer un grupo de discentes. ¿Y cómo discentes? No, pues, profesora, se equivocó, quiere decir de docentes. No, vamos a traer discentes. ¿Qué palabra es esa? Pero ustedes la conocen porque se han topado con textos. Por ejemplo, han leído al gran Paulo Freire, y Paulo Freire, ¿han leído Paulo Freire? La pedagogía del oprimido, la pedagogía de la liberación, o han visto un texto en formación profesional docente, ¿cierto?, de, no sé,
de Christopher Day, que yo les aseguro que lo han leído, a lo mejor no se acuerdan de los autores, y les aparece la palabra Vicente, una palabra muy utilizada por Paulo Freire. Entonces, la conoce, ya, esta palabra sí, y fíjate que es una palabra difícil, ¿ya? Difícil, porque uno tiende a pensar que alguien escribió mal docente, no. Identificar el vocabulario pasivo, las palabras que son desconocidas por nuestros estudiantes, el vocabulario potencial, ¿ya? Palabras que conocen o han oído alguna vez, pero que no las emplean, y el vocabulario activo. Entonces, fíjate que Moreno hace esta distinción tan interesante entre 3 tipos de vocabulario. Dice que hay un vocabulario activo, las palabras que ocupamos todos los días, y entre ellas palabras como, por ejemplo, bancario. Entonces yo les digo a ustedes, voy a hacer un trámite bancario, y usted entiende lo que significa bancario, y es probable, ¿cierto?, que lo use cuando tiene que ir a pagar la u otra cosa. Pero también Moreno y Ramos dice que hay un vocabulario potencial, es decir, esa palabra que me suena, si esta palabra yo la he visto en otra parte, pero no me acuerdo lo que significa. Ese es el vocabulario potencial, esa palabra que está ahí, ¿cierto? Y que con algún tipo de estímulo puede pasar a su vocabulario activo. Y hay un vocabulario pasivo, ¿cierto? Que son estas palabras que definitivamente desconocemos. Por lo tanto, la labor didáctica irá encaminada, fíjense, a este ciclo, a que el vocabulario pasivo se transforme en potencial y el potencial se transforme en activo, ¿ya? Y es por eso, ¿cierto?, que nosotros tenemos que no solo potenciarlo en lo escrito, sino también en la oralidad. Cuando les decimos a los niños, vamos a hacer una disertación acerca de, no sé, vamos a disertar acerca de animales, o hábitats, o climas, la materia de que se ve en tercero y en quinto básico. Vamos a disertar acerca de climas, ¿ya? Y entonces les decimos a los niños en la pauta de evaluación que queremos un vocabulario o queremos un lenguaje formal, ¿cierto? ¿Cómo entendemos eso del lenguaje formal? Se los pregunto, no necesariamente estoy esperando que tengan las respuestas, pero piénsenlo ustedes. ¿Qué evalúo cuando digo lenguaje formal? Entonces, a mí me pasa, cuando yo reviso los protocolos de práctica, uno de los aspectos dice, uso de un lenguaje formal. ¿Qué es lo que yo busco? Precisión léxica. Justamente eso, que no diga, mire, que esta cuestión, ¿cierto?, funciona así porque las cosas, ¿cierto?, o los objetos se mueven haciendo así. Entonces, fíjense ustedes que hay una posibilidad también en la lengua oral de exigir, ¿cierto?, una precisión que está dada por el vocabulario que puede corresponder a una disciplina, a una asignatura, etc. Ya. Fíjense ustedes ahí, hay ejemplos, vocabulario pasivo, ¿cierto? Ritual, estamos pensando en niños pequeños, ritual. Vocabulario potencial, cavernícola. ¿Por qué los niños podrían haber escuchado la palabra cavernícola? ¿En qué contexto? Tal vez los libros de dinosaurios y cosas Los así. libros de dinosaurios, sí, a pesar de que no hay convivencia entre seres humanos, pero han visto películas donde aparece la figura del cavernícola, han visto, ¿cierto?, los Cruz, ¿vieron los Cruz? Qué buena película, que es la historia de unos cavernícolas, ¿cierto?, que aparecen ahí, una familia cavernícola, y ahí que el papá no puede ser más cavernícola que lo cavernícola que es en la película, un tipo bruto, así, qué sé yo, pero con muy buenos sentimientos. Entonces, fíjense ustedes que hay un vocabulario pasivo, que son palabras como ritual, que tienen menos posibilidades de encontrarse con esta palabra los niños en una primera etapa, palabras como cavernícola y otras palabras que son mano y agresión, que están en los medios, en la vida cotidiana, etc. ¿Ya? Entonces, aquí hay ejemplos de actividades convencionales. Entonces, aquí es donde nos metemos en materia. Sí, pues, igual que en gramática, igual que en ortografía, nosotros podemos encontrar actividades que son más convencionales y actividades que son
de alguna manera, ¿cierto?, más rupturistas en el trabajo del vocabulario. Vamos a ir aquí en una revisión de acciones que es probable que usted las emplee cuando sea profesora, pero que no está de más que las revisemos. Por ejemplo, clasifica el vocabulario según la clase de palabra o partes de la oración. Entonces, busca todos los sustantivos. Entonces usted me dice, ya, pero espérese, que eso es una categoría gramatical, pues ahí está entrando en gramática. Pero le digo, no, pues, porque el niño tiene que saber que los lentes, ¿cierto? Lentes es un sustantivo que remite a un objeto y entonces tiene que tener claridad de lo que significa la palabra. Relaciona las palabras con su definición, entonces le pongo aquí un listado de palabras y aquí un listado de potenciales significados y los niños tienen que unir con una línea. Ordena la lista de vocablos por orden alfabético. Ya yo digo, ¿y qué tiene que ver esto con vocabulario? Ya, entonces, ¿qué ganamos con enseñarle? Esto es algo que yo hacía siempre, ¿eh? Esta actividad a mí me gustaba mucho. Entonces yo les daba una lista de palabras y les decía, ya, ordenemos. ¿Para qué? Para facilitar la búsqueda en el diccionario. ¿Por qué? Porque para que un niño sepa buscar una palabra en el diccionario, tiene que saberse muy bien el alfabeto. Sino que lo que hacen, recorren la P completa, buscando la palabra, no sé, palíndromo. Y van todas las compás, y pasan página y página y página buscando la palabra palíndromo. ¿Ya? ¿Sabes lo que es un palíndromo? No, profe. Es una palabra que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por ejemplo, la palabra, se me olvidaron los ejemplos de palíndromo. Es que si no se los muestro, la palabra no la van a recordar después. Un minuto. Palíndromo, espérense un poquito. Ejemplos de palíndromos. Palíndromos. Profe, reconocer es un palíndromo. Reconocer es un palíndromo. Reconocer se lee igual de aquí para allá que de acá para allá. Ahí hay una, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, a la luna se anula. Ya, si lo leen de aquí para allá, ¿cierto? Se lee igual que de acá para allá. Entonces, ¿qué son los palíndromos? Aquí hay 10 ejemplos. He recogido el diccionario, dábale arroz a la zorra el abad. ¿Ya? Son juegos lingüísticos en realidad, esto no es para aprender nada, no es para aprender gramática, no es para aprender nada, ¿ya? Entonces dice, amó la paloma, ¿ya? Anita lava la tina, ese es el típico, es el que se me había olvidado, Anita lava la tina, fíjense ustedes que de aquí para allá y de allá para acá es lo mismo. Entonces, finalmente, si yo tengo a los niños, ¿cierto?, buscando el significado de la palabra palíndromo y van recorriendo el diccionario completo, olvídense lo que eso significa. Entonces, juegos como este, ordenar la lista de vocablos por orden alfabético, entonces, ¿quién lo ordena más rápido? ¿Qué sé yo? Establecer familias léxicas. Esa es una de las estrategias que vamos a ver en profundidad después. Nombra otros vocablos que pertenezcan a campos semánticos del vocabulario seleccionado. Entonces aquí nos encontramos con dos conceptos, ¿cierto? Uno de esos conceptos es de familia léxica y el otro es familia o campo semántico. Entonces para eso yo les voy a mostrar inmediatamente, así de inmediato, cuál es la diferencia. Miren. Tenía uno para vocabulario. Ah, no, este es el de la actividad que tuvimos el otro día. Ya, pero no importa, si es solamente para usar la pizarrita. Voy a usar una paginita nueva. Ya. Entonces, miren, esto es una familia de palabras. Entonces yo digo, por ejemplo, el mismo que usé el otro día, pan. Entonces digo, panadería. A ver cuántas podemos hacer, díganme. Palabras que deriven de pan. A ver, Panadero. Ya, panadero, muy bien. Vamos, todas las que nos salgan.
Panadero. Pancito. Pancito. ¿Cuál más? Panera. Panera, muy bien. Dijo la misma la Gaby en el chat. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se les ocurre otra más? Panecillo. Un pan muy chiquitito, que no es lo mismo que un pancito, un panecillo es como un tipo de pan. Panecillo. ¿Panqueque? Panqueque. Ya, pensemos que panqueque puede venir de aquí, también de aquí mismo. Ya. Esto que está aquí, Mazapán, ¿entra ahí? pan. ¿O pierde ahí? No, ese es de otra. Es de otra. Ay. Ya, entonces, pensemos que esto es una familia de palabras. O familia léxica también, ¿ya? ¿Por qué? Porque están emparentadas, pues son parientes. ¿Ya? Son parientes porque todas tienen, ¿cierto? Una palabra primitiva, y aquí aprovecho entonces de recordar ese concepto. Quiero los stickers. Entonces, estas tienen una palabra primitiva más un sufijo. Más un sufijo. Un campo semántico, en cambio, son palabras que están relacionadas por significado, pero que no emergen de una palabra primitiva. Por ejemplo, yo les voy a pedir que ustedes me digan todos los objetos que conocen para sentarse. Vamos, díganme. Sillón. Banca. Silla, banca, creo que alguien dijo sillón. Vamos, sigan. Hay muchos más. Puff. Puff, ya. Banqueta. Banqueta, muy bien. Hay varios más que no lo han mencionado. Sitial. Sitial, Sofá. sofá, súper bien. Columpio. Taburete. Taburete, qué bonita esa palabra. Taburete, taburete, muy bien. Taburete. Columpio. Columpio, ya. Columpio. ¿Y los que hay siempre en la cocina? Piso. Piso, ya, muy bien, piso. Banqueta y banca, que no es lo mismo que banqueta. Ya. Ahora, ¿ven algún elemento en común entre todas estas? Dijimos que eran todas para sentarse. Pero fíjense ustedes que todas son palabras distintas. Y que es más, yo podría hacer, ¿cierto?, una subclasificación adentro y podría decir, ya, vamos a entonces seleccionar de esta lista todos los que tienen patas. Entonces decimos ya, el puff no tiene patas. El columpio no tiene patas. ¿Ya? Ahora vamos a buscar todos los que tienen respaldo. Entonces usted me dice, la silla tiene respaldo, pero la banca no. La banca es esa nomás, ¿ya? El puff no tiene respaldo. El sofá sí, el sitial sí, el taburete no tiene respaldo, el piso tampoco. Ahora vamos a buscar todos los que tienen brazos. Entonces usted me dice, la silla no tiene brazos, pero la banca sí. Estoy pensando en esas bancas de plaza, ¿cierto? Que pueden tener o no tener brazos. La banqueta no tiene brazos, el sitial sí tiene, y el sofá también. Fíjense ustedes que dentro de este campo semántico, ¿cierto? Podemos encontrar incluso subclasificaciones. Entonces, el campo semántico son palabras relacionadas por significado. Por significado. En cambio, la familia de palabras, ¿cierto?, son aquellas que tienen una palabra común, ¿cierto?, que le llamamos palabra primitiva, de la cual derivan nuevas palabras, que también están relacionadas por significado. Entonces, cuando vuelvo acá a mi presentación y dice, nombra otros vocablos que pertenezcan a campos semánticos del vocabulario seleccionado. Eso es lo que estábamos haciendo. Indicar sinónimos, por ejemplo, de remontar, de modificado, señalar antónimos.
escribir una frase con cada uno de los siguientes términos, es decir, usarlas en contexto. Buscar 2 palabras polisémicas y escribe las distintas entradas léxicas que te ofrezca el diccionario. Lo que en la definición de diccionario se llama entrada léxica, ¿ya? Entonces, palabras polisémicas. Chuta, ¿qué significa polisémico? Ya. ¿Alguien sabe lo que significa polisémico? ¿Qué significaba el prefijo poli? ¿Será que tiene más de un significado, profe? Eso, ya, listo, polisémico. Tiene Es que, más... Dígame. ¿sémico por lo de semántica? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, es poli, que significa, ¿cierto? Mucho, en este caso más de uno, y esto viene de sémico, ¿cierto? De sema, semántica, que es el significado. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar palabras polisémicas, es decir, una palabra que tenga más de un significado. ¿Ya? Entonces, hacemos ahí el trabajo con los niños. Entonces, fíjate que todas estas que yo les he mostrado hasta aquí son actividades más bien de naturaleza tradicional, que las podemos encontrar en el aula, que nos permiten, ¿cierto?, manipular las palabras, buscar su significado, ordenarlas alfabéticamente, etc. Entonces, aquí yo les dejé en la diapositiva siguiente, que no lo vamos a alcanzar a hacer hoy día, construyamos ejemplos, ¿cierto? Entonces dice, construye algunos ejercicios similares a los que se proponen aquí y comparte. Relaciona las palabras con su definición y aquí vamos a hacer después estos ejercicios. Pero, junto con estos ejercicios tradicionales, existen otros tipos de actividades, ¿ya? Esto creo que también está en Moreno. Las actividades que se denominan lúdicas, las actividades de constelación e inclusive las actividades de dramatización. Entonces uno dice, dramatización con vocabulario, a ver, vamos a mirar cómo es esto. Fíjense ustedes qué dicen. Actividades lúdicas. Construye un acróstico. ¿Saben lo que es un acróstico? Deben haberlo hecho muchas veces en el colegio. A los profes de lenguaje les encantan los acrósticos. Ya, bien. Gabriela, dedito para arriba, súper. ¿Quién nunca hizo un acróstico en el colegio? Profe, yo tal vez lo hice, pero no recuerdo. Ya, entonces... No me hace idea el nombre. Ya, entonces, el acróstico es más o menos así, ¿cierto? Entonces yo digo y de aquí para el lado saco un concepto, ¿cierto? Entonces dice amiga, ¿cierto? Maravillosa, con O, ¿qué puede ser? Olorosa, Risueña. risueña. Ya, este es un acróstico, entonces se lee de aquí hacia abajo una palabra y le vamos sacando conceptos para el lado. Ya, eso es un acróstico. Entonces, fíjense ustedes que esta también es una forma de trabajar vocabulario, porque necesito forzar al niño, ¿cierto?, a que piense. Generalmente los acrósticos tienen una sola palabra para el lado, ¿ya? No necesariamente, pero en general son así. Entonces, construye un acróstico, inventa un crucigrama. Imagínense trabajando con los niños en ciencias un crucigrama. Entonces, ya, miren, tenemos todos estos conceptos, los trabajamos y dijimos evaporación, dijimos condensación, dijimos precipitación, dijimos ciclo, dijimos agua, dijimos hídrico, ¿cierto? Que es una palabra que debiera aparecer, ¿cierto? Vinculada al estudio del agua, hídrico. Entonces hablamos con los niños del ciclo del agua, pero también hablamos de escasez hídrica. Escasez hídrica. ¿Ya? Entonces, ¿en qué condiciones le puede aparecer al niño en su vida la palabra hídrico? O escuchando el tema hoy día del cambio climático en las noticias, si es que los niños están expuestos a noticias, o en la sala de clases cuando tú estás trabajando el mismo tema. Entonces, imagínate que seleccionamos las palabras y hacemos que el niño construya un crucigrama. ¿Qué implica un crucigrama? Que él tiene que poner una definición, ¿ya? O realiza un pictograma. ¿Conocen los libros con pictograma? Que son estos que traen una imagen que representa un concepto. Crea frases publicitarias y coloréalas.
O sea, hay otras formas más allá de ve al diccionario, busca, clasifica, busca el sinónimo y el antónimo. Luego, Moreno, ¿cierto? Creo que es Moreno, propone los ejercicios que se llaman de constelación. Fíjense ustedes que hay un conjunto de palabras aquí, ¿cierto? Que dicen invencible, victoria, gesto, gesticular, gestor. Y a partir de estas palabras se van ampliando, ¿cierto? Como una constelación. Remite al concepto de constelación, que es una... ¿Cómo podríamos definir constelación? A ver, como una Cadena. cadena, ¿ya? Una cadena que se produce a partir, ¿cierto?, de, no sé, un objeto, qué sé yo. Entonces, fíjense ustedes que aquí les dan palabras. Entonces dicen invencible, vencible, victoria, víctor, vencer, gesto, gesto. La risa es un gesto, y de la risa emerge risueño, pero también emerge gesticular y gestor, y de gestor gestionar. Fíjense ustedes cómo se va ampliando, ¿cierto? A partir de una palabra se van ampliando todas aquellas que se pueden llegar a relacionar con esta, y esa nueva palabra genera otra nueva, y esa genera otra nueva, y así, ¿cierto? Hasta que tú determines que hay suficiente trabajo. Pero también, fíjate que se proponen actividades, estas que son las no convencionales, de dramatización. Escriban brevemente un día en la vida del hombre de las cavernas, que incluya juegos de vocalización y expresión corporal, ¿ya? Que tú dices, pero este es un trabajo de escritura. Claro, pero lo que estás buscando, ¿cierto?, es poner a los niños en una situación donde tengan que elegir conceptos que representen una determinada situación. Aquí, miren, aquí tenía el ejemplo de un acróstico. Dice, por ejemplo, construir una palabra para el afiche de la Semana de la Ciencia. Entonces, yo les pongo a los niños ciencia, y ellos hacen que emerjan conceptos hacia los lados. Exploración, naturaleza, investigación, etc. ¿Ya? Ahora, en los minutos que me quedan, voy a relacionar esto con las bases curriculares. ¿Qué nos dicen las bases curriculares? Las bases curriculares ponen énfasis en el tema del vocabulario. ¿Qué nos dicen? Que el vocabulario juega un papel determinante en la comprensión lectora. Volvemos a la misma idea, ya que si los estudiantes desconocen las palabras, es difícil que accedan al significado del texto. Misma idea que está contenida, ¿cierto?, en la literatura. Si conocen más textos, o sea, si conocen más palabras, pueden leer textos de mayor complejidad, ¿ya? Lo que a veces les permite acceder a más palabras, nuevos conceptos y a estas constelaciones. Se genera un círculo virtuoso o un ciclo virtuoso. Quienes dominan mayor cantidad de palabras están más capacitados para leer y escuchar materiales más sofisticados, comprenderlos mejor y acceder a más fuentes de información. Y aquí, ¿cierto?, Stahl introduce un concepto súper relevante, que es el de el efecto Mateo. Efecto Mateo. ¿De dónde provendrá ese concepto, efecto Mateo? ¿De dónde les suena? Es de un versículo, o sea, el nombre sale de un versículo de la Biblia. Un versículo de la Biblia, ¿ya? Mateo es un evangelista, ¿cierto? Y Mateo en algún momento dice, quien más tiene, ¿cierto? A quien más tiene, ¿cómo es el concepto? En el fondo es el que es más generoso o más tiene, ¿cierto? Será recompensado frente al que es menos generoso, que tendrá menos dádiva, ¿cierto?, de parte de Dios. Entonces, hay un concepto aquí que es súper tremendo, porque nos vuelve a remitir a temas que son relevantes para el aula, pero que muchas veces, ¿cierto?, escapan al profesor cuando recibe a los niños en primero básico. Si un niño ha estado expuesto a más lectura, a buenas rutinas de conversación en casa, si ha estado expuesto a lectura de parte de los adultos, va a tener, ¿cierto?, muchas más probabilidades
de leer primero o más tempranamente y de tener una buena calidad de comprensión lectora, frente a los niños que han tenido pobres experiencias en este ámbito. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que uno tendría que pensar como profesor es cómo puedo exponer a los niños desde la educación inicial a buenas experiencias lectoras, a conversaciones con los niños que permitan, ¿cierto?, el incremento de vocabulario. Porque el que tiene se le dará, eso es, el que tiene se le dará en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Muy bien, gracias, Yulisa. Ese es. Fíjate, un niño tiene amplitud de vocabulario, por lo tanto, sus procesos de acceso a la comprensión lectora van a ser más fluidos, más fáciles, más exitosos, frente a quien no lo tiene. Muchas gracias. Muchas gracias por el versículo. ¿Ya? Hasta ahí voy a quedar, porque luego entro en las 2 vías de incremento de vocabulario según el Minidu, que esto es lo que está en las bases curriculares, y quiero revisar algunas experiencias con ustedes de videos, ¿cierto?, que están en el marco del Leo Primero. Entonces, ideas centrales para el día de hoy. Primero, vocabulario correlaciona con comprensión lectora. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos intencionar su trabajo en el aula. En segundo lugar, ¿cierto?, este incremento de vocabulario puede hacerse por varias vías. Y las vías que tenemos los profesores disponibles en el aula son la lectura y la escritura. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que aprovechar las instancias de lectura y escritura para también trabajar vocabulario. Y en tercer lugar, ¿cierto?, y no menos importante, es que hay una relación directa entre la amplitud de vocabulario, diría yo, del profesor y su forma de entender, ¿cierto?, lo que implica el manejo léxico con las posibilidades que le va a brindar, ¿cierto?, a los niños en el aula. Y esto, ¿cierto?, lo llevamos a actividades donde vamos a encontrar algunas actividades del tipo tradicional, como ordena alfabéticamente para que luego vayas al diccionario, a actividades donde a partir de una palabra, ¿cierto?, generamos nuevas palabras. Esas son como las 3 ideas centrales para el día de hoy, apoyado en estas 3 lecturas que son las que yo usé como referencia. Preguntas. Bien, hay un mundo de palabras que uno desconoce. O sea, no se vaya afligida porque no pudo acceder al significado de las que vimos, pródigo, misántropo. Pródigo estaba en la línea del vocabulario potencial, ¿eh? Porque te dicen, no, esta palabra como que me suena, la he escuchado muchas veces, pero no sé si estoy en condiciones de definirla. Misántropo también, algunos decían, chuta, esta palabra yo la he visto. El otro día leí un texto que se hablaba de la misantropía, ¿ya? La profesora dijo que tenía un jefe que era misántropo, entonces misántropo es una condición que tienen las personas. Y la profesora dijo, tenía un jefe que era un misántropo, y yo sufrí mucho trabajando con él. Entonces, misantropía no es una cosa buena, ¿ya? Fíjense ustedes que no tenemos el concepto, pero estamos ahí, estamos a punto. Y hay palabras como cribado, que definitivamente esa palabra yo no la he escuchado nunca, nunca, ¿no? Ni siquiera podría decir si cribado se come, se pone o es una característica, o es un sustantivo, no podría decirlo, ¿ya? Es un verbo por lo demás, cribar, cribando, cribado. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que esos 3 niveles están presentes en nuestra vida cotidiana. Y vayan ustedes a mirar, ¿cierto?, cómo en su uso diario van incorporando palabras, como es el caso de Vicente, que por una cuestión de especialización disciplinar aparece con un significado accesible para ustedes, siendo que es una palabra tremendamente desconocida y de muy poco uso. La mejor fue la clase lo mejor fue serendipia. ¿Sí? Hay una película, si hay alguna que le gusten las películas romanticonas, que se llama Serendipity. Serendipity. Y es una película, ¿cierto?, un poquito antigua, pero no tanto, porque actúa la Kate Beckinsale, que es la que actúa también en Pearl Harbor, ¿ya?
donde ella compra un libro que es una obra de 100 años de soledad, y dentro del libro se encuentra con, no me acuerdo muy bien, se encuentra con un texto y una dirección. Y ese libro, ¿cierto?, era súper buscado por el protagonista, que va a ser el enamorado en este caso de ella, ¿cierto?, que va a la librería y busca el mismo libro, y se encuentran, si viven una historia así de súper amor, a partir de un encuentro así, un hallazgo que ninguno de los dos esperaba, y se ven los dos involucrados en esta historia a partir de una situación así totalmente ajena, que era la compra de un libro en una librería de libros usados. Y la película se llama Serendipia, pues se llama Serendipity, un hallazgo afortunado. ¿Ya? Ese es el concepto del día, para que se lo lleven también consigo. Bien, eso sería por hoy. Lamento mucho no verlas mañana, las voy a extrañar, pero si van a las actividades, ¿qué me dice la Danay? Profe, usted es profesora de lenguaje. No, Danay, yo soy profesora de lenguaje. ¿Ya? Soy profesora de lenguaje. Mi título dice eso, profesora de castellano. Soy profesora de castellano. Y mi licenciatura es licenciatura en lengua y literatura hispánica. Esa es mi licenciatura, pero sí, soy profesora de lenguaje. ¿Por qué me lo preguntas, Danay? Me queda la duda, a ver. Tiene que hablarlo en privado. Ok, ya, listo. Porque cuando grande quiero ser... ¡Ay, qué linda! Ay, ya, ven, por eso las amo. Porque me hacen la tarde siempre. Ya. Queridas, nos vemos el próximo miércoles. Avancen con las lecturas, tráiganme preguntas, y yo me quedo ahora un ratito con Monse, y si alguien tiene alguna situación más también que ver, lo vemos ahora. Así que un abrazo para cada una, y si van mañana, pasen los chantos en el jardín botánico, cuídense mucho, y si van a venir en la actividad de la mañana también, y después me cuentan. Un besito. Chao. Chao, profe, que estés bien. Chao, profe. Chao. Monse, ¿estás ahí? Profe, yo iba a hablar con usted. Sí, la Javiera, pero es que la Monse también, se me fue la Monse. Ya, Javiera, dime, lo voy a anotar, para que no se me olvide después. Dale nomás, te estoy escuchando. Que hubo en el alcance de apellido y nos mandó otro trabajo. ¿Cuál les mandé? Nos mandó el de la Yulisa Gaete. Y creo que también estaba Lisette. Sí. Espérate. Que como uso una misma plantilla y la voy cortando y la voy pegando, entonces déjame mirar al tiro mi carpeta, donde está segundo semestre, EVA 285, tengo esto dentro del handbook de gramática, puse una carpetita que se llamaba, déjame mirar a ver si, podcast, notas podcast, aquí. Entonces, Danay, Esteban, Gaete López, Beas Toledo, y... ¿Con quién nos había mandado? ¿Con quién lo hiciste tú? Es Gaete y con Sofía Contardo. ¡Ah! Pero es que no tengo... A la Sofía Contardo estaba en mi lista porque no le tengo nota. Estoy con ella. ¿Y tú me lo mandaste? Se lo mandó ella por correo. ¿Y cómo yo busqué ayer correo de la Sofía Contardo y no encontré? Fui buscando, a ver, déjame entrar al correo. Sofía Contardo. El formato que le enviamos fue, creo, con Word, y ahí al final decía link del audio. No, sí, todos me lo mandaron así, pero cuando a mí me falta, y a la Sofía no le tenía nota, de hecho creo que le puse un 1. Sofía. No le pongo un 1, pero en el correo, su correo parte con SF, creo, no con Sofía, quizás por eso no le apareció. Sofía Contardo, Galar, se ha completado el microcuestionario 1, evaluación individual.
Gaete y Sofía Contardo. Aquí tengo un correo, pero de la Natalie. Soy Natalie Moyano. Esto es del año 2020, eso es del año pasado. ¿Viste que no tengo el correo? No lo tengo. ¿No lo tiene? Uy, No lo tengo. a ver. Se me abría la puerta con la corriente. No tengo ningún correo. Mira, sí, lo estoy viendo acá. Y esto lo hice ayer. Entonces revisé que la Sofía había contestado el microcuestionario del sustantivo y revisé y no tengo el trabajo. Ya. ¿Ya? Es que tengo un pantallazo del correo. A ver, muéstrame. No sé si... ¿Puede